Buenos días a todos. Es un placer y un orgullo para mí poder estar aquí en Alicante, mi ciudad, para organizar con AEDIR una jornada sobre agua, agricultura y energía, aunque posteriormente nuestra vicepresidenta Mari Carmen García completará los agradecimientos a todas las entidades patrocinadoras y colaboradoras. A mí me gustaría anticiparme dando las gracias a la Diputación de Alicante por su generosidad al acogernos en este extraordinario auditorio y por habernos hecho tan fácil la celebración del evento. Especialmente gracias al apoyo de Miguel Fernández Mejuto, con quien además comparto amistad, guitarras y escenarios. La labor de la Diputación de Alicante y de Poragua son bien conocidas en nuestro sector y representan un referente para muchos profesionales en la gestión del agua y los biosólidos, sobre todo ofreciendo su apoyo a pequeños y medianos municipios donde otras administraciones no alcanzan a actuar. Quiero además daros la enhorabuena por vuestro 200 aniversario que celebráis este año. El objeto principal de la conferencia de hoy es el de reflexionar sobre el uso eficiente y sostenible del agua y la energía para la agricultura, un sector muy importante que tiene una gran dependencia de estos suministros en cantidad y calidad suficiente y en mayor medida en regiones como la nuestra, donde tenemos una gran escasez de este recurso. Naciones Unidas ha indicado que en los próximos 20 años se necesitará doblar la producción de alimentos, lo cual va a disparar asimismo el consumo de agua y de energía, generando un reto para todos los sectores implicados. Desde AEDIR creemos que la mejor solución para cubrir estas necesidades es una combinación del uso sostenible de todos los recursos de agua, los convencionales, como las aguas superficiales, subterráneas o los trasvases, pero también los no convencionales, como la desalación y reutilización, en el que las empresas españolas somos referentes a nivel mundial. Hoy tendremos la ocasión de descubrir los avances e innovación en estos campos de la mano de empresas, investigadores y administraciones, como en otras ocasiones, pero nos pareció además crucial tener aquí a representantes de las comunidades de regantes usuarios para que nos dieran su punto de vista desde fuera de nuestro sector sobre cuáles son sus demandas y necesidades reales, qué retos afrontan para los próximos años y cómo podemos darles solución entre todos. Gracias a todos por vuestra asistencia e interés en esta jornada, tanto a los que estáis de forma presencial como a los que seguís la jornada de forma remota. Espero que disfrutéis de las ponencias, mesas redondas y el contacto presencial y amigos y colegas, los que podéis permitiroslo. Y ahora ya sin más, quiero dar paso al representante de la Diputación de Alicante, don Miguel Ángel Sánchez, diputado de Medio Ambiente, Energía y Residuos Sólidos Urbanos y portavoz adjunto, para que inaugure oficialmente esta jornada. Muchas gracias, don Miguel. Buenos días a todos. Presidente, vicepresidenta, Domingo Zarzo y Mari Carmen García, el placer es nuestro de teneros aquí hoy en este día tan fabuloso que tenemos en nuestra provincia. En primer lugar, quiero disculpar la ausencia de nuestro presidente de la Diputación, Carlos Mazón, y de nuestra diputada y vicepresidenta de la Diputación, diputada de ciclo hídrico, Ana Serna, que por motivos de agenda y motivos personales no pueden estar aquí hoy entre nosotros. También dar los buenos días a todos los presentes en esta jornada, así como a todas las personas que nos siguen en directo en streaming. Para nosotros es muy especial que la Asociación Española de Desalación y Reutilización traiga su jornada aquí a nuestra provincia, Alicante, y nos permita como Diputación poder colaborar con la misma. La provincia de Alicante está bien preparada para la realización de congresos y jornadas de este tipo y certámenes de cualquier otro ámbito, y solo tenemos que ver las instalaciones en las que hoy nos ubicamos. Tenemos aquí nuestra ADA, que tiene unas instalaciones fabulosas. Siempre es un honor para todos nosotros recibirlos, y más cuando se trata de profesionales como los que tenemos aquí presentes, con los que hoy vamos a debatir y hablar de un tema tan importante como es el agua, un recurso tan escaso como capital para nuestra provincia. Y no es ninguna casualidad que la Diputación de Alicante forme parte de esta jornada, sino que es una muestra más del compromiso de esta Administración, de nuestra Diputación, de ese compromiso que tenemos con nuestra agua para nuestra provincia. Compromiso que no se queda en palabras, sino que viene acompañado también de actuaciones e inversiones. Por lo tanto, esta es una jornada que ya de por sí es un éxito, habida cuenta de la cantidad y calidad de todos los presentes y de los ponentes de la misma, y que sin duda lo será mayor a medida que después vayan a ser presentadas y discutidas en este día de trabajo. Tampoco es casual que el leitmotiv de la jornada sea la agricultura, el agua y la energía. En Alicante sabemos muy bien
lo que es la escasez de recursos hídricos, ya que se padece un déficit hídrico estructural, especialmente en la actividad agrícola, y este déficit hace que las consecuencias de la sequía tengan repercusiones realmente dramáticas, tanto para el desarrollo socioeconómico como para el desarrollo medioambiental de este territorio. Esta escasez hace que históricamente se hayan estado utilizando de forma conjunta todos los recursos disponibles, integrando los mismos, la utilización de recursos convencionales y no convencionales. Respecto a estos últimos, hay que destacar que la provincia de Alicante tiene una capacidad de desalación de agua de 235 hectómetros cúbicos al año y reutiliza más del 45% del agua depurada, el equivalente a unos 60 hectómetros cúbicos al año. La cifra más alta de toda España, junto con la región de Murcia, también una comunidad castigada y que tiene también y sufre un déficit hídrico. De la producción del agua desalinizada, un 35% tiene como destino la agricultura, frente a un 2%, que es la media mundial. Ya vemos una diferencia importantísima en el aprovechamiento de los recursos hídricos que hacemos aquí en nuestra provincia frente a esa media que se hace en el resto del mundo. Y esto quiere decir que la agricultura alicantina ya realiza un esfuerzo importante asumiendo costes elevados con el fin de aprovechar todos los recursos que tiene a su disposición. Paradójicamente, la planificación hidrológica, que debería ser la herramienta aliada para solucionar la escasez y minimizar el impacto de las sequías, desgraciadamente y en el marco actual está agravando más de por sí los problemas existentes. Y esto es incomprensible porque vemos incomprensible ese cambio de normas en la explotación del trasvase Tajo Segura, así como la propuesta de aumento de caudales ambientales del río Tajo del Plan Hidrológico del Tajo, lo cual supondrá, de salir en adelante, en su redacción actual, un descenso considerable, importantísimo, de unos 100 hectómetros cúbicos anuales de agua. Es decir, de salir adelante, esto va a suponer una reducción del 50% del agua trasvasada para regadío. Como única alternativa, se plantea la sustitución por agua desalinizada, lo que supone multiplicar el precio del agua, además de incrementar el gasto energético y, por ende, las emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, no se establecen medidas que podrían limitar este impacto, como el desarrollo de energías limpias renovables o una política de precios que permitan distribuir el sobrecoste entre todos los usuarios de este sistema de explotación, o la consideración del valor ambiental que tienen las aguas desalinizadas y reutilizadas. Frente a estas dificultades y estos desafíos para la sociedad alicantina, desde la Diputación de Alicante planteamos medidas y soluciones concretas. La Diputación de Alicante sigue trabajando e invirtiendo en hacer nuestros deberes para aprovechar al máximo los recursos hídricos que tenemos a nuestro alcance, ejecutando las mejores infraestructuras de abastecimiento y saneamiento y utilizando las mejores tecnologías, siempre desde la solidaridad y respeto al medio ambiente, lo que nos confiere una autoridad moral para reclamar esa agua que necesitamos. Así, en el ejercicio de sus competencias, la Diputación invierte en infraestructuras hidráulicas y de riego para no desperdiciar ni una gota de agua. En 2021 multiplicamos prácticamente por 10 la línea de apoyo habitual a infraestructuras hidráulicas en la provincia de Alicante con el plan Más Agua, al cual destinamos y invertimos 9,5 millones de euros en infraestructuras hidráulicas de abastecimiento y saneamiento. Todo ello para atender aquellas necesidades ya identificadas que no habían podido ser financiadas y que se incluyen en aspectos como la mejora en la captación de recursos hídricos, el mantenimiento o aumento de capacidad de almacenamiento de depósitos, la ampliación o mejora de redes de abastecimiento y saneamiento, la mejora de tratamiento en el agua o incorporación de nuevas tecnologías aplicadas a la gestión de la propia agua. Y respecto al regadío, se amplía la dotación de la convocatoria para mejorar la eficiencia del uso del agua para regadío en hasta 700.000 euros en este año pasado, 2021. Por otra parte, también hay que destacar que la Diputación de Alicante siempre ha estado al lado de esos municipios que han padecido estas pasadas inundaciones de la Dana
Y así, durante ese último año, se han materializado ayudas directas por más de 6 millones de euros, repartidos entre los 36 municipios afectados por estas inundaciones, en las cuales podemos destacar un total de 217 actuaciones directas en esos municipios. Además, se está trabajando en proyectos relacionados con el agua para atraer financiación de los fondos europeos New Generation. En este sentido, ya se ha realizado una propuesta para la creación de un corredor verde en torno al río Montnegre que vertebre toda la comarca del Alacantí. Y queremos seguir siendo desde Alicante un referente europeo en conocimiento y ahorro del agua. Así financiamos también la Cátedra del Agua de la Universidad de Alicante que dirige el profesor Melgarejo y que hoy en esta jornada vamos a tener la oportunidad de presenciar y disfrutar de una interesante ponencia que nos va a ofrecer. En definitiva, la sociedad alicantina tiene un claro compromiso con cuidar su recurso más preciado, el agua, y como no puede ser de otra forma, la Diputación de Alicante apuesta por ello con claridad. Y para finalizar y no extenderme más en esta presentación y apertura de la jornada, desearles a todos que la jornada en sí sea fructífera y que en este tema que nos preocupa y nos ocupa todos podamos aprender hoy un poquito más. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí. Muchas gracias, Miguel Ángel. Ha sido una inauguración muy concreta y concisa. Comparto con Domingo los agradecimientos a la Diputación de Alicante y no cabe duda que sois un referente en gestión del agua, en desalación y reutilización, que es lo que nuestra asociación promueve. Quiero dar las gracias a todos por venir, en especial, además de la Diputación de Alicante, a las comunidades de regantes y usuarios, que digamos son un poco hoy los protagonistas de nuestra jornada, en las que además de la desalación, reutilización, mezclamos agricultura y energía. Y también quiero dar las gracias a todos los patrocinadores, que sin ellos pues, no habría sido posible la celebración de estas jornadas. Ha habido mucho interés desde que iniciamos la preparación de las mismas y han sido numerosos los patrocinadores que nos han apoyado. Voy a leerlos rápidamente porque se lo merecen. Como patrocinadores platino contamos con Acciona, con Génesis, con Hatchland y con Dupont. Como patrocinadores oro tenemos a SACIR Agua Concesiones, a LG Chem, Exacover, Aliaxis y Danfoss. Luego tendremos un café a media mañana que estará patrocinado también por Danfoss y un lunch, una comida patrocinada por Acciona. Veremos unos vídeos que han patrocinado H2O, Génesis, Piedmont, PWT y Hatchland. Tenemos un patrocinador colaborador que es Abengoa y el patrocinador de los Lanyard que es GESI Nima. Como colaboradora especial, queremos dar nuestro agradecimiento a la Comunidad General de Riegos de Levante del margen izquierda del Segura y a las comunidades del Regante, de Comunidad de Riegos de Levante, margen derecha del Segura, Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, Comunidad de Regantes del Arco Sur del Mar Menor. Hay otra serie de entidades colaboradoras, que es Aguas de la Cuenca del Mediterráneo, Aquamed, la Entidad de Saneamiento de Aguas Residuales de la Región de Murcia, ESAMUR, la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana, EPSAR, y agradecer también a nuestros media partners que van a dar difusión a estas jornadas para que llegue a un público más amplio, que son Futurenviro, Revista PQ, Aguas Residuales, Retema, Aquapress, Blog del Agua, Ingeniería Municipal y Tecnoaqua. Y ya, para no alargarme más, finalmente quiero dar un agradecimiento a todas las personas que se han involucrado en la organización de esta jornada, no solo el Consejo de AEDIR, sino todas las personas que han participado, especialmente a Luz Nogales, y Yago y Marisa de la asociación. Como no quiero enrollarme más y ya vamos un poco justos de tiempo y lo importante es el diálogo y las preguntas que se puedan generar, quiero dejar tiempo para que podamos tener luego un coloquio y sin más, voy a dar la palabra a Daniel Prat,
que va a presentar a nuestro invitado, que lo conoce bien, Daniel. Muchas gracias, Mari Carmen, señor diputado. Buenos días a todos. Bueno, para mí es un placer y un honor presentar al profesor Joaquín Melgarejo, con el que me une, yo diría que unos al menos 25 años de relación profesional, diría que totalmente sinérgica. Los dos estamos en el mundo del agua, Joaquín en temas económicos sociales, yo en temas más técnico-científicos, y por lo tanto conozco perfectamente la trayectoria de Joaquín Melgarejo. Joaquín conoce perfectamente el sector industrial y concretamente el sector agrícola del sureste, la provincia de Alicante, de Murcia. Ha sido coordinador de estudios del Instituto de Estudios Alicantinos, de INECA. Ha realizado numerosas monografías y trabajos de investigación sobre todo lo relacionado con el sector agrícola, sobre las repercusiones socioeconómicas que tendría la disminución de caudales del trasvase Tajo Segura, y es un experto dentro de su especialidad en economía circular, tocando todos los temas relacionados con este aspecto cada vez más importante de recuperación de recursos, sobre todo en la temática del agua. Bueno, Joaquín dirige el Instituto del Agua y de las Ciencias Ambientales de la Universidad de Alicante. Es también el titular de la Cátedra del Agua de la Diputación y preside la Comisión Técnica del Agua, que forma parte de la Mesa Provincial del Agua de la Diputación. Joaquín, adelante, cuando quieras. Bien, muy buenos días. Con amigos como estos no hace falta tener enemigos, ¿no? Muchas gracias, Daniel, por la presentación, como siempre en exceso, y, en fin, haremos lo que buenamente podamos porque las expectativas que has generado son muy altas y no sé si voy a estar al nivel de lo que has presentado, ¿no? Dar las gracias a EDIR, a Domingo Zarzo, con el que también me une una buena amistad desde hace también mucho tiempo, no tan larga como con la de Daniel, que casi somos de bodas de plata, ¿no? De 25 años, son bodas de plata. Y, bueno, agradecer, como digo, a EDIR su amable invitación para participar y, por supuesto, a la Diputación. Miguel Ángel, muchas gracias también por estar aquí con nosotros. Que la Diputación es el marco donde, en buena medida, se desarrollan parte de las actividades que desde el Instituto y desde otras cuestiones venimos realizando, en colaboración casi siempre con parte o buena medida de esas comunidades de regantes a las que ha hecho referencia Daniel y el propio Miguel Ángel en su presentación. Bueno, y hemos dedicado un tiempo, creo que suficiente, a realizar las actividades que creo que pueden ser de su interés. Cuando a mí me invitaron para dar una charla o una conferencia, no sabía que iba a ser la ponencia marco, ni muchísimo menos. Pensé que iba a estar como un participante más. Y bueno, es un honor y que agradezco y espero estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Bien, yo titulé la ponencia porque no sabía bien exactamente, luego estuve viendo el programa y vi que habían ya cuestiones muy técnicas, muy específicas, muy propias de lo que iba a ser la jornada. Y bueno, yo pensé plantearla como algo más general, como un punto de reflexión sobre la relación entre agricultura, agua y energía, ¿no? Principalmente. Y así lo he titulado. Espero adaptarme al tiempo que me han marcado. Bien, con las cifras de población estimadas para el año 2050 y con el tipo de desarrollo económico y de gestión económica que habitualmente hacemos en el conjunto del planeta, necesitaríamos para 2050
3 planetas. Es decir, y que yo sepa, de momento solo seguimos teniendo uno y parece que los demás posibles habitables están muy lejos. Por tanto, creo que es un punto de arranque esencial para que sepamos de qué estamos hablando, cuál es el problema al que se aborda la humanidad, al que se enfrenta la humanidad para este siglo y para probablemente lo que nos quede de vida y para los siguientes siglos, ¿no? Tenemos un problema gravísimo de utilización de los recursos naturales en cualquiera de sus acepciones y muy especialmente para algo que es fundamental como es el agua y la agricultura, sobre todo para la alimentación tanto humana como animal, ¿no? Y además este uso de los recursos tiene un talón de Aquiles extraordinariamente importante, que es el que está relacionado con la energía. En nuestro caso, o en el caso de que nos concierne también, vemos que a escala planetaria tenemos unos recursos energéticos dedicados a las renovables extraordinariamente escasos. Es decir, que lo deseable sería que fueran más y en mayor proporción, pero realmente no lo son. Si vemos en ese pequeño gráfico de la izquierda o de la derecha para ustedes, nos vemos como a escala planetaria necesitamos en la actualidad para 2016-17, que es cuando está hecho este gráfico, 1,6 planetas para seguir funcionando. Sin embargo, si las pautas de comportamiento fueran las de algunos países como Australia o los Estados Unidos, o incluso miembros de la Unión Europea, etcétera, no necesitaríamos 1,6, sino que estaríamos consumiendo por encima de 3 o 4 planetas ya, no dentro de 25 años, no dentro de 30 años. Por tanto, los retos que la humanidad tiene son extraordinariamente grandes y complejos y que debemos de prestarle más atención, creo, que de la que habitualmente hacemos. Al calor de esto, se viene recordando lo que llamamos el Día de la Sobrecapacidad. El año pasado, en el año 21, el día 29 de julio, se alcanzó esa sobrecapacidad de producción y de regeneración de los recursos naturales el 29 de julio. Pero esto lleva una progresión absolutamente galopante desde que se estableció este indicador, ¿no?, del Día de la Sobrecapacidad. Y hemos pasado, pues prácticamente cuando se inicia en la década finales de los 90, estábamos en torno al 23-24 de diciembre, casi en Navidades, y el último registro que tenemos es para el 29 de julio. No sé, está por salir el dato para 2022 y todo apunta a que probablemente estaremos en torno al 20 o por ahí de julio. Eso es lo que parece que indicar, ¿no? Y de ahí que la fotografía que les pongo creo que sea lo suficientemente expresiva, ¿no? Estamos exprimiendo, ¿no?, estamos mal exprimiendo los recursos de todo tipo y, por supuesto, también los recursos hídricos, ¿no? Esta gráfica, que creo que es bastante conocida, pero no por ello menos importante, donde nos encontramos, por un lado, el crecimiento permanente y continuo de la población, no solo ya el crecimiento vegetativo de la misma, sino también la esperanza de vida. Es decir, que es un dato muy positivo a efectos del conjunto de las personas, sin embargo, tiene unos costes ambientales de primera magnitud, y entre ellos el consumo, naturalmente, de agua. No solo somos más, sino que vivimos más y, por tanto, consumimos y degradamos más cantidad de recursos hídricos. Y ahí se comparten con el tema de la cuestión del agua renovable disponible en metros cúbicos por habitante y año, y vemos cómo desde 1950 hasta prácticamente la actualidad, pues ese agua renovable disponible se ha reducido en 2/3, ¿no? Hemos pasado de 6.000 metros cúbicos aproximadamente por habitante y año a en torno a los 2.000 metros cúbicos por habitante y año. Pero lo mismo sucede con el otro agua, con el agua total renovable, que también tiene una pendiente extraordinariamente negativa, ¿no? Negativa. Por tanto, podemos hablar ya, no tenemos que esperar a 2030 ni a 2050, que son las proyecciones que habitualmente se hacen, de un profundo problema hídrico a escala
planetario, ¿no? Tenemos un problema no de escasez, sino de estrés a escala planetaria. Otra cosa es que lo suframos más o menos en función del lugar del planeta donde nos haya tocado nacer y vivir, ¿no? Y en relación con el agua, la seguridad alimentaria y la agricultura, pues simplemente ofrecerle alguna información que probablemente ustedes conocen. En torno al 70% del agua que habitualmente se consume para todo el conjunto de las actividades, pues va dirigida a ese 70% a la agricultura. Son 330 millones de hectáreas los que tienen instalaciones de riego, estamos hablando de la agricultura con regadío, por supuesto, y esa agricultura, que es la más productiva, tiene con un 20% del total de la superficie cultivada, aporta el 40% de la producción total de alimentos. En cada una de las diapositivas les voy poniendo los enlaces donde parte de la información puede ser seguida, ¿no?, con mayor profusión. Y la otra herramienta o la otra parte de la cuestión que hoy comentamos es la que se refiere a la energía, ¿no? Y vemos también que igual que tenemos o sufrimos un problema gravísimo de recursos y que se va a ver acrecentado con el transcurso del tiempo probablemente, también nos encontramos con la cuestión de la energía, que es el otro objeto de este debate, ¿no? Y vemos dos arcos temporales, 2015 y 2035. Para 2015, también a escala del planeta, nos encontramos con que tan solo una pequeña parte, en torno al 3%, de la energía es de origen renovable y que básicamente la energía que estamos consumiendo hoy es de origen fósil, en este caso, y principalmente el petróleo y el carbón. ¿Qué decirles a ustedes? Que en este momento todas estas cuestiones se han incluso incrementado y agravado como consecuencia del conflicto, sobre todo de la invasión de Rusia sobre Ucrania, ¿no? Y esto quizás ha traído y nos ha puesto, en fin, frente al espejo para que nos planteemos con mayor hincapié la necesidad de esa transición hacia una economía más sostenible, más responsable y que con menos efectos de gases de efecto invernadero, ¿no? Vemos como para 2035, aunque las proyecciones son mejores, no obstante, seguimos con una dependencia extraordinaria del carbón y del petróleo. En muchas ocasiones los medios de comunicación pues hacen mucho hincapié en el tema del petróleo, porque nos afecta muy directamente con los vehículos, etcétera, y con los precios, naturalmente, de las gasolinas, etcétera, pero quizás en muy pocas ocasiones se sigue haciendo referencia al uso masivo del carbón. El uso masivo del carbón, que es uno de los agentes más contaminantes a efectos generales, pues sigue teniendo dentro de la matriz energética un componente extraordinariamente alto y muy difícil de sustituir, sobre todo en determinadas economías de países menos desarrollados, como puede ser India o como puede ser China, etcétera. Bien, planteado la cuestión de una manera general, vamos a intentar, o voy a intentar ir comentándole algunas cuestiones referidas a nuestro país. Para España, pues la situación en términos de dependencia energética de este tipo de energías renovables es más favorable. Estamos en torno al 17-18% para el último año que tenemos registros disponibles del INE de 2020. Pero, no obstante, como pueden seguir en ese gráfico, nuestra dependencia del petróleo es extraordinariamente elevada en un país, sobre todo, que no tiene otras alternativas, que no tiene otras posibilidades porque no tiene ese recurso natural para poderlo transformar, etcétera. Y todos los problemas que esto está generando de sobrecostes eléctricos que inciden directamente en los costes agrarios y en todos los elementos de transformación. Agua y energía, como conocen, pues va íntimamente ligada, tanto en su producción como en su distribución, como en su transporte, etcétera, ¿no? Bien, hay un informe del que les quiero hacer el partícipe, no sé si lo conocen, de una universidad de Canadá. Esto salió en marzo de 2022, de este año, hace un par de meses. Y ahí tienen el enlace, por si lo quieren consultar más adelante o cuando quieran. Y, bueno, se hacen algunas reflexiones que creo que son interesantes, ¿no?, para tenerlas presentes de cara, pues, a una conversación futura o para sus
toma de decisiones, ¿no? Por un lado, el incremento del volumen de las aguas residuales, regeneradas o no, o tratadas o no, va a ser extraordinario en consonancia con ese crecimiento de la población y también con la urbanización creciente de la forma de vida que hemos adoptado. Más del 60, más del 70% de la población para 2050 habitará en núcleos urbanos y esto pues, va a generar pues, una concentración de aguas residuales junto con el crecimiento de la población, como les he comentado, pues extraordinario. Y ese crecimiento de esas aguas residuales va a requerir, naturalmente, tratamientos adecuados, tanto de depuración como, en su caso, de regeneración, si van a ser posteriormente reutilizadas. Es decir, que tanto por razones ambientales como por razones económicas, es un segmento extraordinariamente importante para las empresas que ustedes, en buena medida, están aquí representadas, ¿no? Por otro lado, dentro de las aguas depuradas o grises, o como queramos llamarle, estarían de las aguas, hay un componente energético muy sustantivo, ¿no? E incluso en este informe se dice que podría abastecer a dos países tan grandes, ¿no? Tan importantes como pueden ser Estados Unidos y México, ¿no? con la generación de energía en este espacio. Eso no quiere decir que se esté haciendo o que se... Pero, bueno, en términos numéricos, esto es lo que dice el informe. Y con respecto a la agricultura, que está íntimamente ligado con lo anterior, todavía las cifras son muy significativas, ¿no? Dentro de las cuestiones que habitualmente, bueno, incluso tenemos algún proyecto de investigación junto con del CEDETI, ¿no? Donde precisamente tenemos que cuantificar, ¿no? Alguna de la recuperación de determinados componentes, como el nitrato, en fin, el fósforo, etcétera, y nosotros somos los encargados, en principio, de hacer los análisis económicos y en qué medida esto pudiera ser útil y necesario. Bueno, es interesante ver cómo prácticamente la recuperación, por ejemplo, de las aguas residuales podría abastecer a una serie de hectáreas que significan prácticamente el 10% de la superficie regada de la totalidad de la tierra, ¿no? Estamos hablando de una posibilidad de recuperación del nitrato de en torno al 14%. Creo que es un número muy relevante y que merece la pena. Seguramente habrá que hacer los análisis aquellos de coste-beneficio para ver en qué medida también desde un punto de vista económico es interesante, pero bueno, al menos metodológicamente parece que esto es posible y que se puede rescatar una cantidad bastante importante que luego puede ser utilizada naturalmente para seguir fertilizando nuevas áreas regadas o regables, ¿no? De la misma manera, nos encontramos con un rescate de fósforo o de potasio casi en un 20%. Les recomiendo, si así lo estiman, que le echen un vistazo a ese informe porque creo que es muy intuitivo y bueno, por dónde van a venir algunas cuestiones en los próximos años, ¿no? Bien, ¿qué beneficios son los que aporta la economía circular a la agricultura? Yo me he centrado en 7 puntos que les voy a comentar muy rápidamente para no abusar de su paciencia y básicamente son los que ahí les expongo. Por un lado, y está en consonancia con las medidas de las políticas de la Unión Europea, en nuestro caso y bueno, y en el caso del conjunto de los países de la Unión, ahorrar agua y energía, es decir, algo que va íntimamente ligado con el tema de la economía circular, reducir los residuos, tanto agrarios como de cualquier otra producción industrial, conservar las materias primas, es decir, utilizar aguas que puedan ser fundamentalmente de carácter depurado, regeneradas, generar nuevos usos de productos, y es un elemento más de la lucha contra el cambio climático. Sin duda, tenemos que tender, por ejemplo, en el tema de la depuración y reutilización, que es lo que más directamente está relacionado con la economía circular y en el sector agrario, pues al establecimiento, hacerlas prácticamente sostenibles, esas plantas depuradoras, en gran medida, dependiendo de la utilización de energía fotovoltaica y de la propia energía que se produce en estas plantas con el metano, etcétera. Ya en las últimas encuestas de AEAS de 2018, que es la última, espero que ahora salga, salió en 2020, pero con efectos estadísticos de 2018, espero que estará a salir la de 2022,
la de 2022 con efectos de 2020, ¿no? Ya se recoge por primera vez bueno, la cantidad de metano que se produce y de biogás que se produce en estas plantas depuradoras y que puede bueno, aminorar el coste energético de las mismas. Por tanto, ahí tenemos una vía muy importante para hacerlas más sostenibles, menos contaminantes a efectos de gases de efecto invernadero, etcétera, ¿no? Luego, generar riqueza y empleo. Esto es algo que no debemos de obviar cuando tomamos este tipo de medidas, pues detrás hay personas y creo que es una buena herramienta para que tengamos empleo cualificado además y una riqueza que naturalmente revierte en aquellos espacios donde se esté utilizando este tipo de directrices. Y algo que se suele a veces no utilizar con mucha frecuencia, que es el tema del impulso a la innovación. Yo sé que todos ustedes pertenecen a empresas donde la innovación lo tienen muy presente, porque sin innovación es imposible mantenerse en la competencia del mercado y, por tanto, lo llevan en su ADN, ¿no? la idea de la innovación. Pero también en el sector agrario, que a veces no se conoce o es mal conocido, no lo digo por ustedes, sino por el conjunto de la ciudadanía, donde se están haciendo esfuerzos gigantes de innovación tecnológica e incluso un país como el nuestro está exportando tecnología e innovación referida a la modernización de los sistemas de producción agraria, ¿no? Y en esto es un referente a escala al menos europea lo que se está haciendo en la Politécnica de Cartagena y en el ámbito más próximo, que es los regadíos de la comunidad del campo de Cartagena, ¿no? Bien, ahí les pongo un cuadro síntesis del consumo energético de las diferentes procedencias de las aguas subterráneas, del agua superficial, del trasvase, de la desalación y de la reutilización, tomando rangos y, por supuesto, estos son rangos que habría que afinar mucho para las circunstancias concretas, ¿vale? Bueno, diferenciándolos entre el riego por gravedad, el riego por aspersión y el riego por goteo o presurizado, ¿no? Entonces vemos que a efectos de lo que más nos puede interesar en la relación entre agricultura y energía sería principalmente aquello que va referido al riego localizado, porque, como veremos a continuación, es la mayor superficie y también el sistema que mayor consumo energético requiere. Bien, en consonancia con ese gráfico, tenemos este otro gráfico, o con esa tabla, con este gráfico, que creo que de manera muy rápida y sintética establece la relación entre las diferentes fuentes de agua y las potenciales emisiones de CO2. Por supuesto, esto es un ejercicio absolutamente teórico y que, por supuesto, si hay una planta desalinizadora que está alimentada por una planta fotovoltaica, pues las emisiones de CO2 de esa planta pues son cero, ¿no? O próximas a cero, ¿vale? Entonces, esto es en el caso de que estén todas conectadas a las redes y de nuestro pool de energía. Es decir, si nosotros cogemos nuestra matriz energética en España, pues vemos que hay una parte referida a las renovables, otra parte a la nuclear, otra a la hidráulica, otra a las procedentes del gas, el petróleo y el carbón, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, depende de a qué estemos conectados, pues tendrá un coste y un consumo energético y, por tanto, unas emisiones de CO2, medidas en CO2. Y este gráfico creo que es lo suficientemente claro porque combina ambas cuestiones, ¿no? Ambas cuestiones. Ustedes son lo suficientemente hábiles para ver qué es lo que significa esta cuestión. Y yo sí que quiero remarcar, porque estamos donde estamos en la provincia de Alicante, y que una de las medidas más eficientes desde el punto de vista energético para el sector agrario, sin duda, es el trasvase Tajo Segura, que tiene un consumo energético en el trasvase y en el post-trasvase, uniendo las dos cuestiones, de 1,1 kWh metro cúbico, ¿vale? Por tanto, es un agua que primero tiene una componente de carácter económico muy importante, porque la factura energética dentro de esta cuestión es esencial en la tarifa que pagan los regantes, y por otro lado está en los temas ambientales. Es decir, sin duda es una de las medidas más ambientalmente sostenibles dentro del panorama nacional.
Bueno, el resto de componentes, pues ya lo tienen ustedes ahí presente en esa gráfica, pues las aguas superficiales, naturalmente, que funcionan por gravedad, etcétera, pues tienen un consumo energético pues muy bajo y, por tanto, también unas emisiones pues muy bajas, y así sucesivamente. Luego las aguas que se llaman, bueno, desalinizadas, pero de interior, que llamamos aguas salobres, etcétera, pues tienen un consumo energético también más bajo, etcétera, ¿no? Y así hasta llegar lo que yo les quería comunicar, que era el tema de la cuestión del trasvase para esta cuestión. Bueno, de forma genérica, aquí tiene la evolución de las técnicas de riego en España desde 1960 hasta 1916, pero luego les completaré con otra gráfica. Es interesante observar qué es lo que ha sucedido en el sector agrario y qué prácticas de riego son las que se han ido desarrollando a lo largo de estos 50 y tantos años. Vemos cómo el regadío por gravedad ha ido perdiendo importancia en cuanto a la superficie regada, y ha tenido un descenso muy importante, especialmente a partir del comienzo del siglo XXI, ¿no? Y por contra, vemos la otra evolución, que es espectacular, que es la del agua presurizada, la del agua por goteo. Vemos cómo durante los primeros años de la serie prácticamente no existe, y cómo a partir de los años 80, precisamente coincidiendo con la llegada de las aguas del trasvase Tajo Segura, como antes había sucedido con la explotación de las aguas subterráneas, es decir, aquellas aguas que tienen precio, que tienen un coste económico, automáticamente tienden a la modernización, porque una parte de su estructura de coste viene referida al input agua, ¿vale? Y, por tanto, en esos lugares donde el agua hay conciencia de pagar de precios, automáticamente han generado mecanismos de carácter económico para intentar reducir su factura de agua y, por tanto, también de energía en algunas ocasiones. Bueno, vemos cómo a partir, sobre todo, de los años de finales del siglo XX, el crecimiento es exponencial del agua para riego a través del método del regadío presurizado, del agua por goteo, y hasta llegar y convertirse en la actualidad en la mayor superficie regada de nuestro país, ahora lo veremos, en torno a los 2 millones de hectáreas, 1.900.000 hectáreas, que se riega con regadío por goteo. Aquí tenemos los últimos 10 años de las fuentes SIRCE, la evolución de las superficies regadas por gravedad y riego localizado entre 2010 y 2020, y que coincide con lo que anteriormente les he comentado, alargando la serie hasta 2020, que es el último dato que es disponible, ¿no? Vemos cómo prácticamente esto que les comentaba, que hay en torno a los 2 millones de hectáreas, 1.900.000 dedicadas a riego por goteo, y en torno a las 900.000 hectáreas por riego por gravedad. Les recuerdo, para aquellos que quizás no lo tengan en la memoria, que a la altura de 1900, al inicio del siglo XX, la superficie regada toda era por gravedad y estábamos en torno a 900.000 hectáreas. Es decir, que hemos vuelto en el sistema de regadíos por gravedad, por inundación, en torno al entorno de 1900, es decir, un siglo, casi 20 y tantos años que llevamos de este, ¿no? Bien, aquí tienen los tipos de riegos de regadíos en España, también con la misma fuente de SIRCE, y esto es lo que les quería poner de manifiesto, que el riego localizado ya es del 53%, del 53% de la totalidad de la superficie regada en nuestro país. La superficie total está en torno a los 3.800.000 hectáreas, ¿no? Lo digo en relación con el tema del consumo energético. Y luego la evolución de la superficie de riego localizado por comunidades autónomas. Yo les recomiendo un libro que se hizo el año pasado, dirigido por Julio Berbel, de la Universidad de Córdoba, sobre la eficiencia del regadío. Es un libro que recuerdo, fue Fenacore, ¿no? O Fecoreva, no, Fenacore quien lo publicó, ¿no? Fenacore. Bien, vemos que en esta composición por comunidades autónomas, pues nos salen los datos que habitualmente suelen salir de eficiencia para todas las cuestiones, tanto sea de depuración como de reutilización, como de desalinización, etcétera, pues siempre tenemos que venir al sureste. Y la región de Murcia es la zona con mayor regadío
presurizado, está en torno al 85% y ya tiene muy poco margen de seguir creciendo, al margen de los regadíos tradicionales, la Comunidad Valenciana y Andalucía. Es decir, aquellas zonas que por razones climáticas, edafológicas, de cultura, etcétera, pues son las que mayor esfuerzo han venido realizando durante estos últimos 30 o 40 años de modernización de los sistemas agrarios de explotación. ¿Cuál es la distribución de la demanda estimada en el año 2021 para los principales usos consultivos? Pues insistimos en el tema del regadío. Más del 80% del agua de nuestro país va dirigida al sector agrario. Hay una pequeña distorsión con respecto a lo que sucede a escala planetaria, que hemos dicho que era del 70%. En nuestro país tenemos un uso más intensivo del agua para regadío, quizás también por nuestras razones climáticas y por nuestra posición en los mercados internacionales, ¿no? Y por último me van a permitir un pequeño capricho, que es que les comente algo sobre la comunidad del campo de Cartagena, ¿no? Porque creo que es una comunidad modélica en el uso del agua y también que nos sirve como ejemplo de qué es lo que está sucediendo o qué es lo que ha sucedido en estos últimos años. Esta es una gráfica que tuvieron la amabilidad Mariano Soto de facilitarme como consecuencia de una visita que recientemente tuvimos con los alumnos allí a la comunidad del campo de Cartagena, y vemos el uso que han venido haciendo en estos últimos 20 años de las aguas regeneradas, como han ido creciendo, y también aguas regeneradas de calidad, y el uso del agua desalinizada, sobre todo la procedente de Escombreras y de Torrevieja. Y vemos como en el periodo de sequía de finales de 2014 a 2019, el consumo tanto de agua depurada como de agua desalinizada se ha visto naturalmente incrementado como consecuencia de esa escasez, ¿no? De esa escasez y sobre todo de escasez procedente del agua del trasvase. Y aquí quiero volver a reivindicar la necesidad del trasvase, porque el trasvase es el componente, es la pieza clave para el mantenimiento de toda la superficie regable en la cuenca del Segura, porque sin el trasvase, por razones ecológicas, por razones ambientales, por razones agronómicas. Es decir, si mucha de esta agua no se podría utilizar o no se podría utilizar directamente, por ejemplo, el agua desalinizada para determinados cultivos sin ser mezclada con agua del trasvase, por ejemplo, para los cítricos. Y de lo mismo sucede con las aguas regeneradas, que tienen determinados grados de salinidad que lo harían incompatible con los cultivos. Necesitan tener agua del trasvase, desde el trasvase Tajo Segura, para ser mezclada con esas aguas regeneradas, con la finalidad de incrementar su volumen total de agua para ser aplicado en el sector agrario. Por tanto, agradecer a la comunidad de regantes del campo de Cartagena y especialmente a sus técnicos, tanto a Mariano como a su presidente, a Manolo, la información que nos dieron y que para mí siempre ha sido un referente de innovación y de modernización. Y en consonancia con la anterior gráfica, esta que les presento, se ve que tiene un consumo energético naturalmente cuando se están utilizando sobre todo aguas desalinizadas. Aguas desalinizadas tienen un consumo energético más alto, como hemos visto en los anteriores gráficos, y esto repercute naturalmente en el coste del agua para los agricultores. Y vemos cómo pasamos de unos costes medios en torno a los 15-16 céntimos de euro a incluso llegar a momentos de 40 y tantos, mezclando aguas. Todo esto con un pool de aguas extraordinariamente complejo como el que ellos utilizan. Bien, para finalizar, decir que la modernización de los regadíos en España se ha centrado en reducir el uso del agua, y ya ha conllevado un aumento del consumo energético. Bueno, no solo se ha reducido el uso del agua, sino también se han mostrado eficiencias importantes en temas de trabajo, de gestión de los nutrientes, de los pesticidas, etcétera, ¿no? Entre 1950 y 2020, la superficie de regadío se ha multiplicado en nuestro país por 2,5 y los consumos energéticos por 19. Bueno, creo que es manifiesto dónde está el gran problema o uno de los grandes problemas que tiene la agricultura, además de la contaminación difusa, etcétera, que son otras temáticas. Pues muchas gracias y quedo a su disposición. Muchas
Muchas gracias, don Joaquín, por esta cantidad de datos tan relevantes que nos ha ofrecido y, sobre todo, pues los retos que se abren a todas las empresas e instituciones que estamos de alguna forma relacionadas con el tratamiento y la gestión del agua, pues para poder dar respuesta a todas estas necesidades que tiene la agricultura. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a tomar un café, gracias a la gentileza de Danfoss, que nos patrocina el coffee de ahora. Nos vemos aquí como en media hora. Gracias.